El Señor bendiga a todos sus santos en este día y manifieste su generosidad para con nosotros, como siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proclamamos que nuestro Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Siempre es un placer destacar las obras y las maravillas de nuestro Dios. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Cuando conocemos al Señor y vivimos en su presencia, vivimos siempre exaltando sus atributos y todo lo que hemos recibido de Él, o sea, sus beneficios, porque el Señor debe ser adorado por lo que es, por lo que ha dicho y por lo que hace. Así que bendito sea el Señor que ha estado con nosotros hasta este momento. Aunque vivimos y estamos viviendo en una situación difícil, una prueba, no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad. Como Dios lo profetizó, que Él iba a sacudir a los reyes de la tierra y los iba a turbar. Hemos dicho muchas veces que el Señor tiene un propósito, lo está logrando y lo va a lograr. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Los justos tienen una conducta distinta, diferente a los demás, porque el hombre espiritual todo lo ve, lo pesa y lo juzga espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Para él son locuras, porque es necesario que sean discernidas espiritualmente y él no tiene esa capacidad. Así como el animal vive solamente para sobrevivir, para suplir sus necesidades y nada más para llenar el vientre. Así es la naturaleza adánica en nosotros. Es animal, es diabólica, es ajena a la vida de Dios, ignora la vida del cielo. Pero nosotros hemos sido iluminados por la gloria de Dios. Dios en Jesucristo nuestro Señor nos ha iluminado, nos ha amanecido. Así lo dice la palabra: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La luz ha llegado a nosotros. El Dios que de las tinieblas hizo la luz es el Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. Mientras el mundo está en la oscuridad, en las tinieblas, siguiendo al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. El reino de Dios es luz y luz está sembrada para el justo. Así que vivimos en luz. Las cosas del Espíritu nos han sido reveladas. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Por eso no podemos decir 10 palabras sin bendecir la gloria de su nombre. Yo me siento muy honrado de poder tener la salud y la fuerza, el ánimo y la disposición para estar con ustedes, para alimentarlos y nutrirlos por medio de la palabra de Dios, que es nuestro maná, es nuestro alimento espiritual. Me siento responsable como pastor a guiar a las ovejas del Señor, no solamente aquellas que son o pertenecen al amanecer de la esperanza, sino a esa vasta audiencia, ese grupo numeroso de hermanos en las naciones que están contactados con nosotros, que nos siguen nuestro mensaje. Los saludamos a todos, los bendecimos y siempre estamos orando por ustedes. Nosotros tenemos un ministerio de intercesión de 24 horas por alrededor de 30 años. Estamos orando y oramos siempre por la iglesia y estamos siempre orando por vosotros, amados. Yo personalmente, cuando oro cada día, comienzo en Argentina y termino en España, orando por cada uno de ustedes, por las iglesias, los pastores, porque están en nuestros corazones. Dios nos ha unido en el cuerpo a través del vínculo indisoluble del amor de Jesucristo.
Estamos viviendo en el vínculo del pacto, el pacto del amor, el pacto de la misericordia del Señor. Damos gracias a Dios que tenemos este medio donde podemos animarnos los unos a los otros, estimularnos al amor. Dios ha estado con nosotros hasta aquí, mis amados. Como siempre digo, Él es el invisible que se hace visible y que lo podemos mirar a través de la fe. No estemos esperando soluciones humanas. Los hombres buscarán salidas. Que las encuentren depende de Dios. No pongamos los ojos en los científicos, en una posible vacuna, un antídoto contra esta enfermedad o este virus. No miremos la sabiduría y la prudencia de los líderes de las naciones. Confiemos en el Señor, porque no sucederá nada que el Señor no haya determinado ya, mis amados. Esto va a durar hasta lo que Dios ha decidido. Esto tiene un tiempo y Dios no terminará hasta que lo logre. Ustedes saben que desde el principio les he dicho, esto no va a terminar ahora, esto va a seguir y las cosas se están complicando porque Dios no ha terminado. Dios está haciendo una obra extraña. Pero, mis amados, hay algo que está en el corazón de Dios y es que no se turbe nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Es necesario que mantengamos la intimidad con Dios, la comunión con el Señor. No debemos de desesperarnos, ni angustiarnos, ni entregar el timón de nuestras vidas al miedo, a la inseguridad. Es necesario que vivamos en la paz que hemos recibido del Señor. Dios ha estado con nosotros hasta aquí. Es cierto que en esta batalla hemos perdido hermanos que eran muy amados, pero como sucede en toda batalla, siempre hay bajas, hay muertes. Pasó en la primera iglesia cuando murió Jacobo, murió Esteban, y después, años después, décadas después, fueron muriendo los apóstoles, uno después del otro. Pero ya la palabra de Dios había corrido y había llegado por todo el mundo conocido, y Dios la ha guardado de generación en generación. El mismo infierno se ha levantado contra la iglesia y contra la palabra de Dios. Emperadores han tratado de destruir a los discípulos de Cristo y a la palabra del Evangelio. Filosofías muy humanistas, muy peligrosas, han intentado, se han burlado y han usado muchos medios para neutralizar la fe y anularla. Hoy también se está fraguando contra la fe y no es un tiempo diferente a los siglos anteriores. Pero nosotros debemos estar seguros. Decir como el apóstol, yo sé en quién yo he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso debiéramos, mis amados, de siempre darle un voto de confianza al Señor. Si nos entregamos a la incredulidad, la embarcación de nuestras vidas va a sucumbir, va a naufragar. Como dice el apóstol, muchos naufragaron en la fe. Así que, pero si creemos, pues vamos a tener la guianza del Espíritu Santo y no vamos a vivir en paz, en tranquilidad. Y Dios, como nos ha librado hasta ahora, lo hará también en los próximos meses, en los próximos años. Saldremos airosos, victoriosos de esta situación si ponemos los ojos en el Señor y nos dejamos guiar. Hay un pensamiento que ha estado en mi mente en este día y es lo siguiente. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. La Biblia dice que
Jesús, Jesús vivió de toda palabra que salió de la boca del Señor. Eso lo dijo al diablo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso pudo vencer a Satanás en todas las tentaciones, por eso pudo vivir una vida sin pecado y mantener la santidad y la perfección, porque él nació sin pecado. A diferencia de Adán, Adán fue creado perfecto, pero cedió al pecado. Jesús mantuvo esa perfección porque nunca perdió la comunión con el Señor. Vivió de cada palabra que salía o sale de la boca del Señor. Jesús guardaba la palabra, como dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Es en el corazón, mis amados, que se guardan los dichos de Dios. Y yo pregunto, ¿estás tú almacenando, guardando la palabra de Dios en tu corazón? ¿Por qué hay que guardar la palabra? Porque la palabra es el recurso de Dios. Es nuestra defensa, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en el tiempo malo. Así como hace la hormiga, la Biblia dice que aprendamos de la sabiduría de ese insecto tan ínfimo, tan insignificante, pero que actúa con sabiduría cuando aprovecha el tiempo del verano para almacenar para el invierno. Lo mismo hizo José en Egipto, con sabiduría administró, aprovechó los años de las vacas gordas para hacer frente a los años de escasez. Es sabio almacenar. El mismo organismo humano, los osos almacenan para el invierno, los camellos también para andar en el desierto. El organismo humano almacena lípidos o grasa para cuando lleguen, por si acaso llega un tiempo de hambre. Así que aprendemos de la naturaleza a guardar. La Biblia dice que guardemos la fe. Hay que guardar, y la fe se guarda como se guarda la palabra del Señor. ¿Estamos guardando la palabra o estamos haciendo caso omiso a lo que está sucediendo? Nos estamos acostumbrando, adaptando, aclimatándonos. Tomamos con liviandad lo que está sucediendo. El que no almacena la palabra de Dios cuando llega la crisis, no tiene a qué echar mano. No puede desenvainar la espada porque ya ha perdido la espada. No puede hacer frente a la tentación, a la adversidad. Y el enemigo se aprovecha porque te sorprende desarmado. Cuando él atacó a Jesús en el desierto, se maravilló porque Jesús tenía una respuesta para cada tentación. Y cada respuesta era un recurso de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra cada día y estamos atentos y manifestamos un interés por la palabra de Dios, la palabra de Dios es como el alimento cuando se ingiere. Usted lo saborea en el paladar y usted lo traga. Después que usted lo traga, usted no tiene control de ese alimento. El cuerpo toma ese alimento y aprovecha las sustancias asimilables y se deshace de aquellas que son tóxicas o son innecesarias. El cuerpo hace esa función. El trabajo nuestro es ingerir el alimento, buscarlo e ingerirlo. Así pasa con la palabra. El efecto de la palabra no depende de nosotros. Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra la semilla. Y dice Jesús en Marcos que el agricultor siembra la palabra y dice que en realidad solamente él siembra. Dice que él siembra la palabra y se va a su trabajo, a sus labores. Él no tiene que estar allí tratando de estimular a la semilla para que crezca, porque la semilla tiene un poder germinador.
en sí misma tiene esa energía, ese poder. Fue programada por el Creador para brotar y crecer. Lo mismo sucede después, cuando viene el tallo, las flores, el fruto. Inclusive Jesús dice que aun cuando el fruto está maduro, no hay que hacer nada, porque el mismo fruto dice que manifiesta. Todo es automaté, usando la palabra griega, todo es automático. Tanto el brotar, el crecer, el dar fruto y aún la cosecha. El árbol mismo le dice al agricultor, ya es tiempo de la siega. Así que nosotros lo que hacemos es poner interés en la palabra, tener hambre y sed de Dios para eso. Y por eso voy a insistir, mis amados, debiéramos de cuidar nuestra fe, cuidar el depósito que hay en nosotros, cuidar el propósito del Señor. No nos enfrasquemos, no nos desviemos, no nos saturemos con los afanes de este mundo y los engaños de las riquezas. Cerremos los oídos a las voces. No es tiempo para preocuparnos por nada que no sea lo que está sucediendo y lo que Dios quiere alcanzar. Hay cosas que tendremos que hacer frente en el futuro, pero ahora lo más importante es lo que el Señor tiene sobre el tapete, eso es lo que nos debe incumbir a nosotros ahora. Esta prueba, pasar esta prueba, Dios me ha insistido mucho de que nosotros estamos siendo probados, la Iglesia de Cristo en las naciones. Por eso estamos estudiando los domingos el propósito, por qué Dios dispersa a su pueblo, porque tenemos que entender la naturaleza de esta disciplina, el propósito de este castigo de Dios a la iglesia que nos sacó de los templos o los lugares de adoración y nos ha confinado. Algunos hemos regresado, otros han tenido que regresar de vuelta a sus hogares. Es para meditar. Esto no se puede tomar livianamente. No sea que hay una reacción tardía. A veces reaccionamos y queremos resolver el problema cuando ya no se puede hacer nada. Nos sucede lo mismo que sucedió a Israel después de la experiencia, cuando llegaron los 10 testigos rebeldes que vinieron desacreditando la tierra deseada, la tierra prometida. Llegaron y desanimaron al pueblo con pesimismo, mostrando una realidad, que allí había gigantes, que habían murallas, que eran personas diestras en las guerras. Todo eso era verdad, pero omitieron la fe, omitieron que Dios estaba con ellos. En su informe ignoraron las obras antiguas de Dios, como con brazo poderoso y con milagros extraordinarios los sacó de Egipto, y ellos fueron testigos de esos milagros, de esos portentos. Y se puede comparar Palestina, los cananeos, con el poder del faraón, que era un imperio, de ninguna manera. Lo que pasa es que cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no creemos a Dios, cuando andamos divorciados de la guianza de Dios, yo me pregunto dónde estaban esos 10 espías desde Egipto hasta ese momento. Mientras ellos revelaban al pueblo, la nube estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí. El maná había caído ese mismo día. Todos comieron maná ese mismo día. ¿Dónde estaban? Estaban totalmente ajenos a la vida de Dios. Porque había algo en sus corazones. Había rebelión contra Dios. Muchas veces la rebelión, mis amados, se
se anida en el corazón. Hay cosas que nos afectan en la vida. Puede ser cualquier cosa personal. A veces carencia, a veces traumas, descontentos, en fin, muchas cosas pueden estar trabajando dentro de nosotros. Y esas cosas son guardadas. Y yo me pregunto, ¿por qué en vez de guardar una raíz de amargura, un enojo, un problema, una situación que nos afecta y nos carga y muchas veces inconscientemente afecta nuestra conducta, nuestra manera de hablar, de ser, de tratar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos y aún a Dios? ¿Por qué no hemos guardado la palabra? ¿Por qué no hemos guardado lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no recapitular? ¿Por qué no volver atrás y traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo? Lo que nos puede ayudar a nosotros en el presente es haber aprendido del pasado. Es mirar la fidelidad de Dios. Como Dios no cambia y Él no muere, Él no muere, Él no cambia. Pues si estuvo con nosotros ayer, pues hoy de la misma manera. En el caso de nosotros, estoy hablando de el Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Nosotros hemos sido muy bendecidos por Dios porque el Señor nos ha revelado su corazón, nos ha revelado la vida del reino, nos ha dado palabras reveladas, nos ha hecho ver que lo más importante es agradarlo en todo, buscar su corazón, vivir el espíritu de la cruz, que es no buscar lo nuestro, sino lo que es del Señor. Levantarle descendencia a nuestros hermanos, no pensar en nosotros, no competir con nuestros hermanos, honrarnos y preferirnos en honra los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, siendo de un mismo sentir los unos y los otros, saludándonos los unos y los otros, en fin, lo que es la vida del reino de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquellas personas que mantienen una comunión diaria con Dios, una intimidad con el Señor, que asisten a los cultos, que no son aficionados, no son fanáticos, son discípulos de Cristo, no son seguidores, nada más. Están comprometidos, son hijos de Dios, saben que pertenecen a una familia, que tienen una casa grande que administrar como mayordomos, que tienen un testimonio que dar como testigos de Cristo porque han visto la gloria del Señor, que también saben que deben adorar a Dios porque conocen su grandeza, su poder, su majestad, sus obras, sus hechos y sus dichos. En fin, han recibido tanto de Dios que si vivieran de acuerdo a lo que han recibido, pues la gloria de Dios se manifestara en ellos y pudieran representar a Dios en victoria, en honra, en dignidad, en lo que es noble, en lo que es justo, en lo que es bueno, en lo que tiene nombre, en lo que es digno de Dios. Cuando Israel vivió el efecto de la rebelión que fue promovida por aquellos 10 rebeldes, después que Dios dio su veredicto y le dijo a la nación, ustedes van a morir en el desierto, todos aquellos que tienen más de 20 años que salieron de Egipto. Entonces se humillaron delante del Señor, lloraron y prepararon un ejército para ir a pelear. Y Moisés les dijo, no vayáis, Jehová no está con ustedes. Y salieron y murieron muchos del pueblo. ¿Era tiempo de ir a conquistar a Canaán? No, no era tiempo. Pero se sentían culpables, se sentían fracasados, temían a la sentencia de morir en el desierto. Entonces quisieron actuar cuando
ya no había nada que hacer. Es muy triste tratar de actuar cuando ya no se puede hacer nada. Y eso es bien, bien humano. Es como las vírgenes fatuas que no guardaron el aceite, se durmieron. Entonces, cuando oyeron el clamor de medianoche que el esposo venía, entonces se levantaron apresuradamente, fueron a sus hermanas, compañeras, a pedir aceite, pero ya era demasiado tarde, ya no había nada que hacer. Puede ser demasiado tarde. Eso ocurre a aquellos que no prestan sus oídos a la voz de Dios, que ignoran, que cuando Dios está hablando, ellos están entretenidos, ocupados en otros asuntos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que velemos, que seamos sobrios, que administremos este tiempo ya anunciado de antemano y que no sabemos cuándo va a terminar, porque Dios habló de que iba a ser el efecto dominó, una cosa iba a traer otra cosa? Posiblemente superemos la crisis del coronavirus, pero van a venir otras cosas. Y si, como dice la palabra, si nos hemos cansado con los que caminan y andan a pie, ¿qué será? ¿Podremos seguir a los que andan montados, están cabalgando los caballos? No podremos. Se van a acordar de todas esas amonestaciones, pero va a ser muy, muy tarde. Lo que tú no entiendes en este momento, guárdalo, guárdalo. Como dijo Dios en un mensaje anterior, hasta que se complete el cuadro. Guarda eso ahí. Dile, Señor, no entiendo esto. No lo asimilo todavía. Lo voy a guardar hasta que el panorama esté completo, hasta que todo esté revelado. Es sabio vivir de esa manera porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios me ha tenido meditando en este día en un pasaje de la Escritura que se encuentra en Proverbios, en el capítulo 27, versículo 19, y dice así: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Entiendan. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Si usted se mira en las aguas de un río, de un lago, de una fuente, y el agua le sirve de espejo, si usted pone su rostro, no le va a salir el rostro de su padre, de su amigo. Se va a reflejar su propio rostro. Y eso es lo que dice aquí, aplicando la metáfora. Así el corazón del hombre responde al hombre. La idea, el pensamiento es este. Al igual que el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja y revela su ser interno. Voy a repetir. El texto dice, como en el agua el rostro responde al rostro, el rostro que se está presentando frente al agua, no de otra persona. Como en el agua el rostro responde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Esto es, los pensamientos reflejan el carácter de una persona. Al igual que el agua refleja el rostro,
Así el corazón del hombre refleja y revela su ser interno, lo que es el hombre en sí. Y me puse a meditar en ese texto porque me llamó la atención. Dije, aquí hay una gran verdad. Y el Señor comenzó a revelarme. Y me puse a aplicar la palabra, porque hay una metáfora y hay una comparación. Y el Espíritu me dijo, me trajo a mi mente tres cosas que en la Biblia se relacionan con el agua, para poder buscar una interpretación espiritual. Naturalmente, esto es una revelación, estoy aplicando la palabra. Primeramente, la persona del Espíritu Santo en la Biblia, la persona es representada con el agua. El agua es un tipo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 7, 38 y 39, Juan 7, 38 y 39, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es Juan 7, 38 y 39. Entonces, aquí dice que esos ríos de aguas vivas representan al Espíritu Santo. El agua representa al Espíritu. También en segunda de Corintios, capítulo 2, los versículos 10 y 11, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Apliquemos. Ahí el texto dice que así como el agua, así dice, como en el agua el rostro responde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Quiere decir que los pensamientos del hombre revelan su carácter. Así como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja lo que hay en su interior. Ahora, aplicando la palabra, ¿qué sucede cuando el agua del Espíritu nos sirve de espejo para mirarnos? ¿Qué sucede cuando Jesús dijo que el que cree en mí, ríos de aguas vivas van a correr por su interior? Y Jesús a la mujer samaritana en Juan 4 le dijo que es una fuente que salta para vida eterna. Cuando el hombre va a la fuente del Espíritu, a esa catarata, esos ríos, ese fluir del Espíritu, y cuando va allí y mira, y el hombre mira en las aguas y pone su corazón, porque el rostro aquí es el corazón, ¿qué se refleja en nosotros cuando nuestro rostro, que representa nuestro corazón, nuestros pensamientos, se exponen a las aguas del Espíritu? Cuando dice ahí que el Espíritu todo lo revela, el Espíritu todo lo discierne, aún lo profundo de Dios. No hay nada que esté oculto al Espíritu. El Espíritu es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que escudriña los corazones y pesa los corazones. ¿Qué tú ves cuando tu rostro natural, tu corazón, tus pensamientos se exponen,
se presentan en las aguas del Espíritu? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve en nuestras motivaciones? En lo íntimo de nuestro ser. ¿Qué se revela cuando somos expuestos a las aguas del Espíritu? ¿Cuál es el rostro que se proyecta? ¿Qué se ve en nosotros? Cuando nuestro rostro es presentado en las aguas del Espíritu, en esos ríos, no hay hipocresía que valga, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Espíritu todo lo revela. El Espíritu todo lo discierne, aun lo profundo. Como dice ahí, ¿quién conocerá las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? El Espíritu todo lo revela. ¿Qué tú ves cuando tú presentas tu rostro en el espejo de las aguas del Espíritu Santo? Es una pregunta para meditar. Porque así como el rostro en el agua refleja el mismo rostro, así el hombre cuando se presenta su interior frente al Espíritu Santo. ¿Qué se va a proyectar? Lo que hay en ti, lo que tú eres. Lo segundo, que en la Biblia está representado por el agua, ya, porque el texto, lo repito, como en el agua el rostro responde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Entonces para poder sustraer el mensaje tenemos que estudiar lo que representa el agua en la Biblia. Ya hablamos del Espíritu Santo, no puedo detenerme porque yo quiero llegar son tres cosas, quiero llegar a la tercera, que es muy importante. Lo segundo que está representado por el agua es la palabra de Dios. Primero es el Espíritu. El que cree en mí, de su interior brotan ríos de aguas vivas. Ahí dice que se refería al Espíritu Santo. Aquí, en Efesios 5:26, Jesús compara a la iglesia con la esposa. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la iglesia es purificada en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la fuente que limpia. Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. David decía, yo lavaré mis manos en inocencia para poder entrar en el santuario. Se estaba refiriendo al lavacro, que después de el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, el próximo mueble en el atrio era el lavacro. El lavacro es un tipo de la palabra. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar a ministrar a Dios. Y así debe ser, debiéramos de limpiarnos en la palabra. Aquí habla de que Jesús a la iglesia dice que la santifica y la purifica con el lavamiento del agua por la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Esa es la palabra la que limpia
nuestro interior. ¿Por qué? Porque según dice Hebreos 4, 12 y 13, un pasaje muy conocido, dice, porque la palabra de Dios, estoy leyendo en Hebreos 4, 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren ustedes aquí lo que dice de la palabra. Cuando habla del Espíritu Santo, que dice que es una fuente que salta para vida eterna, dice que el Espíritu todo lo escudriña. Así como en el agua responde, el agua proyecta lo mismo que se le presenta. Si se le presenta, por decir un animal cualquiera y va a tomar agua, se refleja la imagen de ese mismo animal. Si alguien va a una fuente, al río, al lago, cuando hay aguas cristalinas, pues el agua va a obedecer a lo que ve como el espejo. Entonces, por eso es importante, y aquí la aplicación es perfecta, porque dice que el Espíritu es la fuente de aguas que salta para vida eterna. Son los ríos de aguas vivas. Y dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu refleja, revela lo que somos. Cuando el Espíritu penetra y el hombre se presenta delante del Espíritu, pues el Espíritu le da la imagen al hombre, la misma imagen del hombre. Lo identifica. Lo mismo la palabra. La palabra es el agua que purifica, que santifica. Pero también dice aquí que esa palabra discierne los pensamientos profundos del corazón y que aún penetra hasta partir el alma, el espíritu de las coyunturas y hasta los tuétanos, la parte más profunda de los huesos, la parte más ósea. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosas que se oculten. Quiere decir que cuando usted pone su rostro en la palabra de Dios, usted se va a ver a sí mismo. La palabra revela lo que es el hombre, los pensamientos del hombre. El hombre queda desnudo. Pero el hombre que pertenece a la luz no se esconde a la luz. Todo lo contrario, se expone a la luz. Porque está interesado en que se vean que sus obras son hechas en Dios. El hombre de Dios que ama a Dios, que teme a Dios, que es íntegro para con Dios, que es devoto, que es piadoso, no importa, tal como es. Así se presenta en las aguas del Espíritu y le dice a Dios como David, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Límpiame, yo quiero ser limpio. Revélame. Tu palabra revela lo que yo soy. Y es necesario que yo sepa quién yo soy para que yo vea mi necesidad y yo pueda ir a correr hacia ti a buscar ayuda. Yo no quiero autoengañarme, empeñarme en que me revelen lo que yo no soy. La palabra de Dios nunca te va a engañar. Ella te va a dar la misma imagen. Lo que tú presentas, eso mismo. Porque la palabra tiene la capacidad de penetrar hasta lo más íntimo del ser, hasta separar el alma del espíritu y discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón, que es justamente la aplicación de esta palabra. Al igual que el agua refleja el rostro,
Así el corazón del hombre refleja y revela su ser interno. El apóstol Santiago dice algo que nos puede ayudar a ilustrar esto en Santiago, en el capítulo 1. Podemos comenzar con el versículo 23. Dice Santiago, dice el 22, Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que simplemente oye y oye y oye y oye y no se compromete con la palabra, se está engañando a sí mismo. No está engañando a Dios, no está engañando a nadie. Tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y los jueves y los días de servicios en tu congregación y simplemente conformarte con oír y complacerte como los griegos que no se complacían en escuchar algo nuevo. Hay gente que disfruta de las revelaciones de Dios, de los buenos mensajes, de la retórica, de las exposiciones hermosas de la Escritura, pero no la guardan en el corazón, no la almacenan, no la asimilan, no se comprometen con ella. Aquí dice 23, 1:23 de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ahora compara aquí la palabra con un espejo. Y habla aquí, dice aquí, porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. En el original, literalmente, el rostro natural es el rostro de su nacimiento. O sea, sus rasgos físicos. La persona descuidada va al espejo, se mira y sale y se va, como dice Santiago en el 24, porque él se considera, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. El hombre oidor es superficial. Él se presenta frente al espejo, se da una mirada, siempre dice, estoy bien. No mira los rasgos, no se detiene. Puede tener rostro una mancha, puede estar sucio, puede estar despeinado. Él no mira nada, él anda rápido, es un oidor, es superficial. No sé por qué se está mirando en el espejo, si total, no va a tomar una medida para arreglarse. ¿Por qué ir al Espíritu Santo a mirarme cuando en realidad yo no estoy dispuesto a que se revele lo que hay en mí? Vivo ocultándome, vivo como Adán, escondiéndome detrás de los árboles, defendiéndome con defensas psicológicas, culpando a los demás, culpando el ambiente y ocultando lo que soy. No estoy dispuesto a cambiar mi vida, no se me puede tocar nada que tiene que ver con mi persona porque reacciono, me defiendo. No estoy interesado en un cambio en mi vida. Se me ofende si se me exhorta o si se me señala. Entonces, ¿por qué oyes la palabra? ¿Por qué tú expones tu rostro de nacimiento, tus rasgos frente al espejo de la palabra de Dios? Miren lo que dice el versículo 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Está hablando de la palabra de Dios porque la ley es la palabra de Dios. Más el que mira atentamente, versículo 25 de Santiago 1, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienvenido, será bienaventurado en lo que hace. O sea, el hacedor de la palabra no solamente presenta su rostro natural, sus rasgos, sino que se detiene.
Si él va a las aguas del Espíritu, él no va simplemente para sentir refrigerio. ¡Ah! Refrigerio de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios. Ay, comienzo a salmear y a hablar en lengua. Y hay gente que anda buscando un mundo de sensación. Y lo que le interesa es una experiencia religiosa, como dice la canción. Es pasar buenos momentos, como un amante. Pero Jesús no es un amante, Señor, es el esposo, no es el amante que llega a veces con una botella de vino y te invita a un hotel para tener una relación de un momento. No, 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 no. No. El Espíritu Santo no es un espejo o no es agua cristalina para personas que no están interesados en cambiar su rostro. Acuérdate que el rostro en esa metáfora representa los pensamientos del hombre, su carácter, su interior. El oidor va a la palabra y no está interesado en que la palabra escudriñe lo profundo de su corazón y que discierna sus pensamientos y que separe lo almático, lo emocional, lo adánico de lo que es la vida del espíritu. No está interesado porque quiere proyectar una linda imagen, quiere tener una buena opinión de los demás. Cambia de color como esas especies, camuflaje. Lo que le importa es la apariencia. Pero el hombre espiritual sabe que tiene una naturaleza carnal, animal, diabólica, que grita como Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Yo me quiero deshacer, quiero que llegue la glorificación para yo deshacerme de este cuerpo. Yo quiero volar al otro tabernáculo, a la glorificación, a lo perfecto. Quiero llevar la imagen del segundo Adán. La tengo en el hombre interior por el Espíritu, en la gloria de su resurrección. Pero mientras estoy en el proceso de la santificación, estoy esperando la venida del Señor para justamente que esa imagen que está en mí pues se manifieste, ya que esto natural tiene que desaparecer, ser extirpado de mí. Así piensa. El hombre espiritual aborrece su carne, aborrece sus debilidades, las llora, se desnuda porque quiere vestirse del hombre nuevo. Por eso se desnuda, se despoja del viejo. No quiere vivir ajeno a la vida de Dios, no quiere vivir en ignorancia. Se expone: Señor, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Muy bien. Cuando yo leí ese texto de Proverbios 27, 19, dice: como en el agua el rostro responde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Yo tuve que pensar en Narciso. Este personaje de la mitología griega, se dice que Narciso era hijo, según la mitología, del río Cefiso. Dice que se enamoró de su propia imagen, mirándose en las aguas de una fuente como si fuera un espejo. Narciso se acercó a esa fuente y se miró y se vio tan hermoso que se enamoró de sí mismo. En ella se precipitó, dice. Se vio tan bonito que se lanzó sobre las aguas y se convirtió en una flor que lleva su propio nombre: Narciso. Ese dice la mitología griega. Y tiene mucha relación con esto. Hay gente que se mira en las aguas y viven enamorados de ellos mismos. Se sienten buenos, se sienten que han crecido, se sienten perfeccionados. Ellos nacieron hermosos internamente, ellos no tienen debilidades, no tienen flaquezas.
bueno, no lo dicen quizás así, pero la manera como se defienden, cómo hablan de ellos mismos, cómo rehúsan ser corregidos, eh, esa defensa psicológica, el que lo exhorta a su enemigo, muestra que ellos no necesitan ayuda. Se considera narcisista en el lenguaje castellano. Yo que me imagino que en el inglés y en los otros idiomas quizás no se usa la palabra a sí mismo, no sé cómo se pronuncia en inglés. Se considera narcisista una persona que está enamorada de sí mismo y que se cuida y adora en exceso su apariencia física y compostura. Hasta se considera un trastorno psicológico el narcisismo. La conducta narcisista implica una excesiva complacencia en los atributos y facultades propias y la permanente autoadulación. La persona narcisista como vive enamorado de sí mismo, vive hablando de su persona, exaltando sus logros, sus triunfos, sus cualidades, comparándose con los demás, denigrando a los demás. Generalmente con una persona racista que se cree superior, o ya sea por su color de la piel o también por sus logros académicos, por su posición social. Esa persona, aunque ustedes no lo crean, son personas inseguras y que proyectan, o sea, quieren esconder su inseguridad denigrando a los demás, exaltando sus atributos, los que ellos consideran sus méritos, sus logros. Y es un trastorno, es una enfermedad en realidad. Una persona que está sana es humilde, mira objetivamente lo que es, no piensa de sí mismo más de lo que debe pensar, piensa de sí con cordura. Cuando se compara con los demás, pues lo hace con objetividad, viendo las buenas cualidades de los demás. No soy inferior a nadie, pero no soy superior tampoco. Soy un ser humano que comparto semejanza con los demás, pues tengo en la parte humana, estoy hablando, defectos y virtudes. En la vida espiritual ya no se trata de que, bueno, se trata de que yo nací en Cristo Jesús y soy un hombre nuevo. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. Fue creado en justicia y santidad de la verdad. Tiene el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. Cuando nosotros entendemos que hemos nacido en ese hombre, ese es el hombre que vamos a defender. Vamos a desear ese hombre, vamos a querer vivir ese hombre, nos vamos a vestir cada día de ese hombre. Si queremos ser conocidos por ese hombre. Como dice Pablo, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. En otras palabras, yo no quiero ser adánico. Así que si tú me señalas un defecto, yo no te voy a refutar, yo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque tú me estás diagnosticando, tú me estás diciendo lo que yo soy. Y yo vivo toda mi vida peleando, luchando con esas debilidades, porque yo no quiero que eso se manifieste en mí. Yo quiero neutralizar esa tendencia, esas debilidades, eso que me quiere impedir que yo viva a Dios, que yo viva la vida que recibí del Señor. Y el que es espiritual no solamente aspira a vivir esa vida, vivir de acuerdo a lo que ha recibido en esa vida, sino que la defiende, la estima, la valora, pero no se convierte en abogado de su carne. Y vive constantemente mostrándole su rostro, su interior. Cada día va a las aguas del Espíritu. Señor, mírame cómo estoy hoy. Señor, mira mi rostro natural. Yo quiero ser un hombre espiritual. Cuando va a las aguas de la palabra, es increíble lo que hace la palabra. Uno puede estar muy convencido de algo, muy obstinado, muy rebelde. Uno puede estar enojado con la esposa, con el hijo, con el hermano, con quien sea, con un resentimiento. Y uno está enojado, neutralizado. Uno va a recibir la palabra. Cuando uno ve un texto en la palabra que te pone el espíritu, inmediatamente te ilumina el interior. Te hace ver que tu conducta es inapropiada, que no debes
no debes guardar rencor, que no debes anidar eso en tu corazón. Inmediatamente eso tiene que desaparecer de ti. Así vive alguien que ama la perfección, que ama la santidad, que ama lo que ha recibido de Dios. No me importa lo que se proyecte, porque yo quiero verme como soy. Y qué hermoso cuando llegue el día que yo vaya a las aguas del Espíritu y cuando yo fije mi rostro en las aguas de la palabra, en vez de verme mi rostro, se ve el rostro de Cristo. ¡Wow! No vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tengo la imagen del que me creó. Estoy vestido de Cristo. Ya no se ve la vergüenza de mi desnudez. Ya no se ven esos rasgos naturales. Veo en el espejo como un espejo la gloria de Dios y soy transformado de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, hay 3 aguas en las cuales podemos presentar nuestros rostros. El agua del Espíritu, el agua de la palabra. Y ahora viene la tercera. Yo me quiero detener ahí, no porque sea la más importante, sino esa es la que tiene que ver con el contexto que vivimos. En Isaías, en el capítulo 43 de Isaías, dice 43:2, dice el Señor a Israel: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Noten ustedes, cuando pases por las aguas aquí es un tipo de las pruebas. Cuando tú pasas por las pruebas, yo estaré contigo. Sí, voy a citar algunos textos más. Por ejemplo, en el Salmo 32, 6 y 7. Salmo 32, 6 y 7. El salmista dice: por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Atención. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Estoy leyendo en el Salmo 32, 6. Oigan bien. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a mí. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Las aguas, la inundación de las aguas, las pruebas, las crisis, los conflictos, a los cuales yo temo, no me alcanzarán, porque yo he orado a ti, y en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia, tú me liberas y me das un cántico de liberación. Aquí las aguas representan pruebas, conflictos, dificultades. Otro texto, Cantar de los Cantares 8:7, un versículo muy conocido. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Está hablando aquí de las adversidades. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor todo lo puede, el amor resiste las pruebas. ¿Por qué? Porque el amor no se concentra en sí mismo. El amor está concentrado en Dios y en los demás. Es altruista, mira hacia afuera, no mira hacia adentro. Está proyectado para ser una bendición para los demás. El amor resiste todas las aguas, las inundaciones, de todo tipo de adversidad, conflicto, lo que sea. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni ahogarán, ni los ríos podrán ahogar el amor. Ahí una vez más, el agua es un tipo de adversidad, de problemas. Puedo seguir leyendo. En Isaías 8, 7 y 8 dice lo siguiente. Isaías
8, 7 y 8 dice: he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, el rey de Asiria. Dios anuncia que el rey de Asiria iba a invadir como ríos con muchas aguas. Dice, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos tus ríos, pasará por todas tus riberas, pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Le está hablando a Judá. Quiere decir que anuncia que vendrá, el enemigo vendrá como un río, vendrá como una inundación. Y los asirios no venían a bendecir, venían a matar, a destruir, a violar mujeres, a poseer todo, a apropiarse, a despojar la tierra, a llevárselos a todos a cautividad. Así, eso hacían los invasores en aquellos días. Representan las aguas que inundan, mis amados. Ahora, voy a hacer entonces la aplicación espiritual. Ya vimos que hay 3 aguas para presentar el rostro del hombre: el Espíritu Santo, los ríos, la fuente que salta para vida eterna, la palabra, que es el lavacro, donde nos vemos. Cuando el sacerdote se iba a lavar las manos y miraba, se veía su rostro ahí. Ahora, las pruebas. Las pruebas son las aguas que nos hacen ver quiénes somos. Acuérdense que el rostro es el corazón, las intenciones, lo que hay internamente. Muchas veces tan escondido que ni nosotros percibimos que es lo que hay en nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Escuchen ahora. En Proverbios 27, 19 dice: como en el agua el rostro responde al rostro, el texto que estamos estudiando, así el corazón del hombre al hombre. Al igual que el agua refleja el rostro, así el corazón refleja y revela su ser interno. Estoy leyendo el texto porque voy a aplicarlo ahora a las pruebas. Los pensamientos reflejan el carácter de una persona. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Ahora, miren ustedes, dice aquí en Proverbios 27, 21, dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Eso dice Proverbios 27, 21. 2 textos después del que estamos estudiando. Dice: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro. Tanto la plata como el oro entran al crisol y a la hornaza para que las malezas, las escorias desaparezcan del oro y de la plata. Y al hombre la boca del que lo alaba. En otras palabras, la reacción de un hombre frente a la alabanza es una prueba de su carácter. Cuando te están alabando y halagando, tu reacción revela lo que hay dentro de ti. Si hay una aceptación o si tú humildemente te escondes, como Moisés, que no sabía que brillaba. Así pasa con una prueba. Una prueba revela lo que hay en ti. Por ejemplo, ese texto, miren lo que dice Proverbios 17:3, muy importante. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Óyelo bien. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo prueba Dios los corazones? Pues de muchas maneras, usando lo que se llama las pruebas. Pero Dios no prueba para vengarse, Dios prueba para revelar lo que hay en nosotros. En otras palabras, Dios nos presenta el agua o las aguas de la prueba para que presentemos el rostro y miremos lo que hay en nosotros.
si somos fuertes, si somos débiles, somos frágiles. ¿De acuerdo? Entonces, escuchen esto para ir concluyendo. Escuchen esto. ¿Qué revelan las aguas de las pruebas cuando el rostro del hombre, su corazón, sus pensamientos se reflejan en ellas? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se revela cuando nuestro rostro, nuestro interior se presenta frente a una prueba? ¿Recuerdan ustedes lo que Dios le dijo a Abraham? Dios le dijo, dice Génesis 21:1 en adelante. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. Y sabemos el resto de la historia. Dios probó a Abraham. Y Abraham, con gran dolor, fue y pasó la prueba, porque obedeció a Dios, se sometió a Dios. La prueba reveló quién era Abraham. De hecho, Dios le dijo al final: ya no tienes que hacerle daño al muchacho. Ya yo sé que tú me temes. Ya yo sé que tú me temes. Yo puse tu rostro, tu interior, tu corazón, donde estaba tu pasión y tu amor por tu hijo. Y cuando yo te presenté las aguas de esa prueba y tú proyectaste tu rostro, lo que se proyectó fue el hombre que teme a Dios, que ama a Dios, que ama más a Dios que a su hijo, que prima la obediencia por encima de sufrir lo que sea, privarse de lo más importante, porque ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Cuando el rostro de Abraham, que es su corazón, su interior, se presentó frente a las aguas, lo que se proyectó fue el temor y el amor que tenía a Dios. Dios le dijo a Israel, y lo voy a parafrasear porque no tengo tiempo, y me da pena no tener tiempo, pero es muy importante. En Deuteronomio 8 dice, Dios dice que en estos 40 años, dice, en el desierto, yo te afligí, te probé para saber lo que había en tu corazón. Te hice tener hambre, te hice tener sed, dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Te hice tener hambre, te hice tener sed para ver lo que había en tu corazón. En el desierto Dios probó a Israel y no pasó el examen. Cuando el rostro de Israel se miró en las aguas, se rebelaron contra Dios en las aguas de Meriba. Se rebelaron contra Dios porque eso es lo que había en su corazón. En su corazón lo que había era la rebelión, obstinación, incredulidad. Y cuando vino la prueba, cuando el rostro, el interior, sus pensamientos se proyectaron, lo que se vio fue lo que había en el corazón. Otro ejemplo muy conocido es el caso de Ezequías, cuando enfermó y llorando se humilló delante de Dios y le presentó a Dios sus buenas obras. Dios manda al profeta Isaías. Isaías le dice: Dios ha escuchado tu oración y te va a sanar. Pide una prueba. Él no quería pedir la prueba. Y al final Dios le da la prueba de atrasar, volver atrás 10 grados el reloj de Acaz. Mis amados, ¿y qué pasó? Miren lo que dice Segunda de Crónicas 30, 32, 30 y 31. Miren ustedes, dice que cuando llegaron los embajadores de Babilonia, dice, miren lo que dice aquí. Más, dice el versículo 30, estoy leyendo en Segunda de Crónicas 32, 30, dice, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para conocer lo que estaba en su corazón. Cuando llegaron los embajadores, ¿qué hizo él? Lo que se puso fue enseñarle todo lo que había en su casa, todos sus tesoros, todos sus arsenales. Y el profeta le preguntó: ¿qué vieron en tu casa? Vieron todo. Dice Dios: lo que tú tenías que mostrar era el milagro que yo hice, porque los caldeos o los de Babilonia sabrían leer los cielos, posiblemente pudieron ver el fenómeno y vinieron aquí a ver el prodigio, y tú debías de hablar del milagro. Lo que hablaste fue de ti, de lo que tú tenías. Y dice que Dios lo dejó
para ver lo que había en su corazón. Cuando ese hombre que fue tan consecuente, tan hermoso, cuando Dios lo puso frente a las aguas de la prueba, lo que proyectó fue lo que había en él. Había orgullo, había deseo de proyectarse él, de hablar de él, y no del Dios que le sanó y le extendió la vida 15 años. Lo último que voy a leer, en Lucas 8:13, en la parábola del sembrador, Jesús habla de aquellos, cuando la semilla cayó en la piedra, y dice, lo de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Óigalo bien, en el tiempo de la prueba se apartan. Dame tu atención aquí, porque aquí quiero llegar. Estamos en una pandemia. Dios me ha reiterado muchas veces que tanto nosotros los del Amanecer de la Esperanza como la iglesia en el mundo está siendo probada. Dios nos sacó de nuestros lugares de adoración y nos confinó. Es una prueba, es una prueba. Pasaremos la prueba. Dios ha puesto las aguas de la prueba para que se vea el rostro de cada uno, para que se vea el rostro de cada uno. ¿Qué se va a proyectar en las aguas de la prueba? La prueba revela lo que hay en el corazón, si somos fuertes, si somos débiles, si somos orgullosos, si somos humildes, si hemos guardado la palabra, si amamos a Dios o no lo amamos. Mis amados, estamos en una prueba. Por eso Dios comparte ese mensaje contigo y conmigo. Estamos siendo probados en este momento. ¿Pasaremos la prueba? Pregunto, ¿pasaremos la prueba? Óyelo bien, iglesia del Amanecer de la Esperanza. Dios dijo que va a hacer una obra extraña en estos días. Y hay cosas que tú no has podido interpretar ni reconciliar. Y estás turbado. Y si eres sabio, ve donde Dios y dile, Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Señor, no quiero juzgar las cosas antes de tiempo. Señor, no quiero manifestarlo, mi duda, mi incredulidad, mi turbación. Yo quiero actuar con fe, agradándote, en paz, en tranquilidad, como conviene a un santo, como alguien que ha alcanzado misericordia, como alguien que ha guardado la palabra, como alguien que ha sido expuesto a la palabra, como alguien que ha sido equipado por Dios para llevar a cabo un ministerio, para representar a Dios como sal de la tierra y como luz del mundo. Dios está interesado en que tú seas probado y aprobado. Iglesia, Dios te está probando para aprobarte. Por 15 años o más con este asunto del edificio, Dios nos ha probado para hacer un templo espiritual. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Turbarnos, correr? No, es tiempo de decirle, Señor, habla, que tus siervos oyen. Es tiempo de glorificar a Dios. Es tiempo, mis amados, de brillar por la palabra, por lo que hay en nosotros. Se tiene que ver lo que hay en nosotros. Que Dios nos ayude. Yo quiero ser aprobado. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero que cuando se proyecte mi rostro, mi interior, mis pensamientos en las aguas de la prueba, yo quiero como Abraham, que se vea que yo amo a Dios, que yo temo a Dios, que yo le creo a Dios. Ese es el deseo de Dios y el propósito de esta prueba. Que Dios te ayude y nos ayude. Que honremos a Dios en todo. Un intento más de Dios, de amonestarnos para ayudarnos a no desorientarnos. Ojalá que escuchemos hoy la voz de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.